Muy buen día, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan por nuestro canal de YouTube y por Radio Unión 90.3. Es un privilegio poder estar esta mañana junto a ustedes y compartir el Salmos capítulo 100, versículos 4 y 5. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Creo que durante todo este tiempo hemos podido ver la mano de nuestro Padre Celestial a nuestro lado, supliendo cada una de nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. Así que con todo nuestro corazón, que usted pueda acercarse delante de Él y decirle gracias por lo que tú has hecho en mi vida y en mi familia. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, como acabamos de leer, tú eres merecedor de alabarte, de exaltarte por todo lo que tú has hecho en nosotros. Por favor, llévanos en este tiempo a experimentar de tu presencia. Llévanos a conectarnos contigo, quita toda distracción, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación. Toma el control de nuestros pensamientos y llévanos a concentrarnos en ti y en tu presencia. Dejamos nuestras vidas y este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que usted, si desea, se ponga de pie y con gratitud del corazón alabemos y exaltemos a nuestro Padre Celestial. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, Oh gran Dios, oh gran Dios. Levanta tu clamor, clama, clama. Damos gracias al Señor por este tiempo en su presencia. Esperamos de todo corazón que usted haya disfrutado de este tiempo de alabar a nuestro Señor y Salvador y anhelamos que esté atento a sí mismo a su voz. Hoy estará compartiendo con nosotros el pastor Alberto Ayoví el tema de la culpa, un enemigo de la paternidad. Por favor, preste mucha atención y prepare su corazón. Mateo 11:27 dice así: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Mire, en el texto que acabamos de leer y también de escuchar, Jesús dice de forma muy clara que Él es el único encargado, el único responsable de revelar al Padre. Es decir, de darlo a conocer como Padre. Y esto es muy interesante. Mire, la paternidad divina o la paternidad de Dios no es una enseñanza bíblica solamente. No es solamente un estudio bíblico, es mucho más. Es una experiencia, es una vivencia espiritual a través de la cual Jesús da a revelar, da a conocer al Padre de forma espiritual. Y esa vivencia, esa experiencia, transforma la vida del ser humano que la vivencia y la experimenta. Tanto así que él va a comenzar a desarrollar una relación de intimidad y comunión con el Padre. Mire, estoy muy convencido, totalmente convencido, que en estos últimos tiempos nuestro Señor Jesús está empeñado en poder revelar, dar a conocer a Dios como lo que es nuestro Padre. Y quiero en este momento motivarle a usted a que pueda impregnar, fijar en su espíritu y en su alma el deseo ferviente de que nuestro Señor Jesús le revele a usted, le dé a conocer a usted
la paternidad de Dios para con su vida. Y sabe que no solamente que usted lo fije en su espíritu y en su alma ese anhelo, sino que quiero motivarle, quiero desafiarle que lo haga también una petición, una oración, permanentemente, empezando de este momento. Pídale al Padre, pídale a Jesús que revele la paternidad del Padre a su vida. Yo voy a orar por usted en este momento, mientras usted ora. Padre, quiero orar por el hermano, por la hermana, por el amigo, por la amiga, que en este momento ha fijado en su corazón el anhelo, el deseo de poder experimentar que Jesús revela de tu paternidad, Padre amado. Yo oro que tú escuches su oración, su petición, y que tú le respondas de forma positiva. Y que a través de la persona del Espíritu Santo, en esa intimidad con Jesús, le lleven a poder experimentar, vivenciar esa revelación perfecta y espiritual de ti como su Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Mire, es interesante tener presente que como Jesús está empeñado en revelarnos la paternidad del Padre, de igual manera hay enemigos de la paternidad. Y hemos dicho que uno de ellos es la culpa. Quiero llevarle a Levítico capítulo 5, verso 7. Acompáñeme a la lectura. Finalmente, si una persona pecare o hiciere algo de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Mire, el texto bíblico habla de una forma muy clara que cuando una persona peca o hace algo que Dios ha establecido en su palabra, que no se haga, esa persona va a llevar sobre su vida la culpa y también va a llevar su pecado. Dicho de otra forma, cuando una persona peca, quebranta lo establecido por Dios, a su vida viene la culpa. El domingo anterior estuvimos analizando qué es la culpa. Y dijimos que la culpa es un sentimiento que viene a nuestras vidas cuando rompemos o pensamos que hemos roto algún principio, algún valor, alguna norma o un mandamiento de Dios. También dijimos que la culpa es un mensaje que nos envía la conciencia a nuestras vidas para decirnos, no está bien eso que hiciste. O no está bien que no hayas hecho aquello que sabías y que podías hacer. También dijimos que la culpa es un sentimiento que se transforma en una experiencia que nos lleva a hacernos sentir mal, con vergüenza, culpables, cuando hacemos lo que no debíamos hacer o no hicimos lo que debiéramos y pudiéramos hacer. También estuvimos hablando del origen de la culpa y dijimos que Dios estableció ese mensaje que llega a nuestras vidas a través de la conciencia. ¿Para qué? Para hacernos notar que hemos hecho algo indebido, algo que le ofende, algo que no es grato para Él. Y recordarnos que debemos hacer 3 cosas. Primero, confesar el pecado. Segundo, pedirle perdón al Padre. Y tercero,
arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Es decir, cortarlo de raíz y darle las espaldas. Ahora bien, permítame detenerme por un momento en este tiempo. Porque en estos días conversaba con una persona y la persona me decía, yo no creo que el sentimiento de la culpa se haya originado en Dios. Entonces, mientras me decía esto, yo estaba analizando lo que me decía. Y yo le hice la siguiente pregunta. Bueno, ¿la culpa es buena o mala? Dime. Y se me quedó callada la persona. Yo le dije, la culpa es buena. Es un mensaje bueno de la conciencia que Dios lo envía para hacernos notar que algo no hemos hecho bien, para recordarnos que debemos de confesar, pedir perdón por ese pecado y arrepentirnos. Eso es bueno. Y le hice la siguiente pregunta. ¿Sabes la diferencia entre la culpa y la culpabilidad? Entonces se quedó callada la persona. Pude entender que estaba cayendo en la idea de que la culpa y la culpabilidad son lo mismo. Y no es así. Ya hemos manifestado que es la culpa. La culpabilidad, en cambio, es un sentimiento que viene a nuestras vidas, que vivimos con él cuando no le prestamos atención a la culpa, a ese mensaje de la conciencia. No le prestamos atención, sabemos que hemos hecho lo malo, no confesamos lo malo que hemos hecho, no pedimos perdón, por ende no nos arrepentimos, entonces vamos a vivir sintiendo la culpabilidad. ¿Por qué? Porque no hicimos caso a ese mensaje primario que la conciencia nos envió llamado culpa. Ahora bien, dijimos también el domingo anterior que la culpa trae consecuencias. Y dijimos que hay dos tipos de consecuencias. Las primarias y las secundarias. Estuvimos viendo las consecuencias primarias. Y decíamos, entre esas consecuencias, que la voz de la conciencia iba a estar trayendo a nuestra mente de una forma persistente los errores, los pecados, las cosas malas que hayamos hecho. Va a estarnos recordando. Va a ser ese efecto recorderis en nuestras vidas. También dijimos que esa voz incesante en un momento podría volverse en nuestras vidas algo muy tormentoso, que podría afectar a nuestro cuerpo, produciendo enfermedades psicosomáticas, cardiovasculares, gastrointestinales y cuántas cosas más. También decíamos que esa voz insistente iba a producir en nosotros que no viviéramos en paz, ni con gozo, y que no le encontráramos sentido a la vida. Hoy vamos a estar profundizando en las consecuencias secundarias y también al mismo tiempo vamos a estar respondiendo a esa gran pregunta: ¿qué hacer cuando la culpa es persistente en nuestras vidas? Es decir, por mucho que confesamos el pecado, le pedimos perdón al Padre, lo cortamos, aún seguimos sintiendo culpa. ¿Qué hacer? Vamos a estar desarrollando estos dos temas de manera general. Quiero motivarle a que usted abra su Biblia en el Salmos 32, el verso 3. Acompáñeme a la lectura.
mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, el rey David, inspirado en Dios, dice que mientras él cayó, es decir, no confesó sus pecados, se envejecieron sus huesos. Y es que cuando uno no confiesa sus pecados, uno vive en el pecado. Y el pecado que está trayendo también la culpa, entre los dos se unen y afectan el cuerpo y el alma del ser humano. Dicho de otra forma, la culpa pasa facturas a nuestras vidas, trae consecuencias y vamos a ir analizando varias consecuencias de la culpa en la vida del ser humano. La primera es que la culpa lleva al Hijo de Dios a hacer las cosas por obligación y no por agradecimiento. Y por ende no disfruta de ellas. Mire, cuando una persona experimenta el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, en su corazón nace algo llamado agradecimiento. Y es que comienza a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios por agradecimiento, no por obligación. Es decir, él ora, lee la Biblia, la estudia, se congrega, asiste a un retiro, ofrenda, diezma, cada una de las cosas antes mencionadas las hace por agradecimiento. Y eso significa que esta persona las disfruta. ¿Usted se imagina leer o estudiar la Biblia para agradar al Padre como obediencia a Él, pero que se disfruta mientras se lo hace? Y le hago a usted esta pregunta. ¿Usted disfruta cuando está haciendo algo en obediencia al Padre? Mientras meditaba en esto, vino a mi mente el Salmos 48. El salmista dice ahí, me ha agradado hacer tu voluntad. Oiga, este texto es la mamá de la mamá de la mamá de las citas bíblicas. El escritor está diciendo, yo disfruto, me agrada hacer lo que tú me pides. Disfruto leer la Biblia, disfruto ofrendar, diezmar, congregarme. Yo lo disfruto. Es increíble, pero es cierto. Pero la culpa nos lleva a hacer las cosas por obligación. Tratamos de agradar a Dios sintiéndonos obligados mientras lo hacemos. Oramos, leemos la Biblia, la estudiamos, nos congregamos, ofrendamos, diezmamos, etcétera, etcétera. Pero sentimos que lo hacemos por obligación. Y hacer eso impide que podamos disfrutar de lo que estamos haciendo, del mandamiento que estamos cumpliendo. Y es muy importante disfrutar de aquello que hacemos para agradar al Padre. Otra consecuencia de la culpa que viene a nuestras vidas es que la culpa nos hace ver los errores o pecados que cometemos más grandes de lo que en realidad son. Mire, la culpa trabaja en nuestras mentes y genera una mente culposa. Esa mente culposa
siembra en nuestro espíritu, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, un sentimiento de indignidad, de no sentirnos dignos. Ese sentimiento de indignidad trabaja en nuestro ser de tal manera que cuando pecamos, desobedecemos a Dios, hacemos algo que no es grato a Dios, hace que lo veamos más grande, más problemático de lo que es. Y esto me hace acordar de Judas, el cual de vez en cuando, ¿no?, sacaba ahí del dinero que él administraba del ministerio de Jesús y que también traicionó a Jesús, lo vendió. La pregunta que viene a mi mente es, si Judas se hubiera acercado a Jesús en la cruz o en cualquier momento a pedirle perdón, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Y la respuesta es sí. Pero la culpa trabajó en la vida de Judas, desarrolló una mentalidad culposa, le hizo ver a Judas que lo que hizo era algo tan grande, tan imperdonable. Podemos imaginarnos a Judas pensando, yo no tengo perdón de Dios. Y por eso llegó y se quitó la vida. Mire, escúcheme con atención, amado hermano, apreciado amigo. No importa lo grande, lo grave que sea el pecado. No lo digo para justificar. Dios siempre está presto a perdonarnos. Vuelvo a repetir, no lo digo como para que, Él nos va a perdonar, entonces yo voy a matar, voy a hacer tal cosa. No, porque Él nos perdona, pero las consecuencias de lo malo que hacemos nos pasa la factura. Solo quiero decir que podemos acercarnos al Padre con toda confianza, que Él está listo y presto para perdonar cualquier tipo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque Juan 3:17 dice que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, otra consecuencia que viene a nuestras vidas a través de la culpa es que la culpa nos ata al pasado y no nos deja disfrutar las bendiciones del presente. Vayamos a Génesis capítulo 42, el verso 21. Vayamos a esta lectura muy interesante. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mire, el texto hace alusión a que los hermanos de José, que habían vendido a su hermano hace muchísimos años atrás, estaban en ese momento recordando lo que habían hecho, lo mal que se habían comportado, el pecado que habían cometido al vender a su hermano y traer sufrimiento y padecimiento a su padre. Y mientras recordaban ese pecado, dice que había angustia, sin lugar a dudas, desesperación y sufrimiento en la vida de ellos. Y es que la culpa nos ata a los errores o pecados que hayamos cometido en el pasado. Es decir, que en un momento determinado aquel pecado sexual, aquel aborto, aquel manejo
económico desastroso, haberle quitado la vida a otra persona, haber abandonado al cónyuge, haber abandonado a los hijos. La culpa hace recordar aquello. Y cuando recordamos aquellos, viene angustia, al igual que vino a la vida de los hermanos de José. Viene angustia a nuestra vida, viene sufrimiento. Y no solo eso, sino que como que la culpa nos hace retroceder al pasado y nos mantiene atados. Cada vez estamos recordando aquello, regresando al pasado. ¿Por qué? Porque la culpa nos ata a ese pecado, a ese error que cometimos. ¿Y sabe qué? Cuando vivimos así no podemos disfrutar del presente. No podemos disfrutar de las bendiciones que el Padre nos da. Quiero motivarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, Jesús, cuando viene en nuestras vidas, viene para darnos una vida en abundancia, una vida llena de gozo, llena de paz, llena de propósito eterno. Él no quiere que usted y yo vivamos atados al pasado, sin disfrutar el presente. Él quiere que usted y yo vivamos una vida en abundancia. Otra consecuencia de la culpa es que la culpa nos impulsa a lastimar a otros, haciéndoles sentir culpables. Mire, la culpa tiene la capacidad de influenciar en nuestras vidas para hacer sentir a otros culpables cuando ellos se equivocan o pecan. Estamos ahí para recordarles, para hacerles notar, para hacerles ver que se han equivocado, que han pecado y que son culpables. Esto me hace recordar, en estos días fui donde un amigo, una persona que hace muchos años con él arreglábamos cocinas de gas y neveras que en ese tiempo funcionaban a diésel. Parece mentira, pero es verdad. Esto me hace recordar que mis hijas van a decir, otra cosa que mi papi también hacía. Sí, también fui una persona que trabajó arreglando cocinas. Entonces, lo fui a ver porque mi esposa me ha dicho, Alberto, la cocina está fallando y etcétera, etcétera. Entonces lo fui a ver a él. Quedamos en ir un día. Pero yo me olvidé y no fui. Así que en estos días fui. Llegué donde él, me acerqué y le dije, chañaño, bro, no pude venir el día en que fijamos, me olvidé. Y le dije, discúlpame. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Si la cocina no está arreglada, así me lo dijo, es por tu culpa. Tú no viniste. Y yo estaba analizando, pues estaba justamente pensando en el tema que estoy predicando, que es la culpa. Entonces, volví a decirle, niño, sí, así mismo es, discúlpame. Y me volvió a decir, sí, pero tú eres el culpable. Entonces yo me quedé pensando. Llegamos a un día, y bueno, gracias a Dios le pude ir a ver, y ya vino y arregló la cocina. Pero es una realidad. Cuando vivimos una vida llena de culpa, eso va a fluir en nuestras vidas. Vamos a hacer sentir culpable a los demás. Estaba leyendo que muchas veces hay personas que utilizan la culpa para lastimar, para herir a otras personas. Dios nos libre de hacer daño a otras personas. Necesitamos
urgentemente ser libre de la culpa. Y la última consecuencia, y estaba leyendo que es la peor de todas, es que la culpa nos hace insensibles a la voz de la persona del Espíritu Santo y nos hace sensibles a la voz de Satanás. Acompáñeme a la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Leamos, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, estaba leyendo que la culpa es uno de los instrumentos más eficaces que los demonios utilizan en la vida de los hijos de Dios para impedir su crecimiento espiritual, para impedir que ellos puedan llegar a tener intimidad y comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque la culpa nos hace sordos a la voz, al hablar de la persona del Espíritu Santo. Y como acabamos de leer el texto, es a través de la voz, del hablar de la persona del Espíritu Santo, que Él guía a sus hijos, que nos guía a nosotros a toda la verdad. Y en la medida que escuchamos esa voz, conocemos la verdad, caminamos en la verdad y llegamos a tener intimidad y comunión con el Padre. A la vez también es importante resaltar que si somos sordos a la voz de la persona del Espíritu Santo, la culpa nos hace sensibles a la voz del enemigo. Eso significa que el enemigo va a comenzar a influenciar en nuestras vidas. Necesitamos ser libres de la culpa. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de hacer para ser libres de la culpa? Y bueno, hay 3 pasos básicos y voy a recordárselos. Primero, hay que confesar el pecado. Padre, he pecado, he hecho tal cosa. Segundo, hay que pedirle perdón al Padre. Un ejemplo, Padre, ¿sabes qué? Yo mentí. Padre, perdóname por no haber dicho la verdad, por haber mentido. Y tercero, arrepentirnos, cortar, dar la espalda a ese pecado. En nuestro interior, Padre, cero tolerancia a la mentira. No quiero saber nada más de la mentira. Ahora, ¿qué hacer cuando desarrollamos estos 3 pasos, pero seguimos sintiendo culpa? Y ese es un tratamiento muy especial. Quiero motivarle a que abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, el verso 9. Vayamos a la lectura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hemos confesado nuestro pecado al Padre, le hemos pedido perdón por Él, nos hemos arrepentido, le hemos dado la espalda al pecado, pero seguimos sintiendo culpa, lo primero que tenemos que hacer es interiorizar la verdad, que esa culpa no viene de Dios, no viene del Padre. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pueden haber 2 vertientes básicas para eso. La primera puede ser el enemigo que está trabajando para hacernos sentir culpables. O también la otra vertiente es que puede ser la recurrencia de algún pecado grave que cometimos. Es decir, el hecho de haber practicado algún pecado grave como el aborto, quitarle la vida a una persona, etcétera, etcétera, puede estar produciendo ese sentimiento de culpa.
Ahora, para enfrentar esto, hay que desarrollar 4 acciones básicas. Primero, así como usted acabó de escuchar y de ver que repetí Primera de Juan 1:9, usted también necesita hacerlo. Es decir, leer en voz alta Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo primero. Lo segundo, debe de decirle al Padre: Padre, de acuerdo a tu palabra, tú dices que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y en ese momento, usted lo que necesita es confesar el pecado. Usted dice el texto de la Biblia y a renglón seguido le dice al Padre: aquí está, esto fue lo que yo te hice, no lo hice bien, perdóname, y dígale: y límpiame de toda maldad. Lo segundo que usted necesita hacer es pedirle al Padre que lo libre de todo sentimiento de culpa que está produciendo el pecado que usted le ha confesado y le ha pedido perdón al Padre. Es decir: Padre, ya confesé, te pido en el nombre de Jesús que me libres de todo sentimiento de culpa que no proviene de ti. Y por último, usted necesita perdonarse a sí mismo. Muchas veces seguimos sintiéndonos culpables porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Es decir, a nosotros mismos decirnos: mira, un día yo hice esto, no estuvo bien. ¿Sabes qué? Me perdono a mí mismo por esto malo que yo hice. Quiero concluir manifestando lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 17. Que el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, es decir, para condenarnos a nosotros los seres humanos, para hacernos sentir culpables. No, lo mandó para que seamos libres de toda condenación. El Padre no quiere que usted viva sintiéndose culpable. El Padre quiere que usted viva una vida abundante, una vida plena, siendo libre en Cristo Jesús. Si la culpa está o ha venido atacando su vida, usted ya sabe cómo enfrentarla. Confiese el pecado, pídale perdón al Padre y arrepiéntase de él, cortándole, dándole la espalda. Y si después de esto usted sigue sintiendo lo mismo, entonces lea Primera de Juan 1:9. Confiese el pecado, pídale al Padre que le libre de todo sentimiento de culpa y perdónese a sí mismo. Y la persona del Espíritu Santo va a traer libertad en el nombre de Jesús a su vida. Quiero motivarle a que usted incline su rostro. Comience a darle gracias al Padre. Si tiene problemas con la culpa, aproveche este momento y busque para que el Padre le haga libre a usted de toda culpa y pueda disfrutar de esa revelación de la paternidad que Jesús quiere traer a su vida. Voy a orar por usted. Padre, quiero darte gracias, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Quiero orar por el hermano, por la hermana, por el amigo, por la amiga que en este momento ha inclinado su rostro y está buscando de tu presencia. Oro en este momento
que tú traigas a través de la persona del Espíritu Santo libertad a su vida. Hazle libre. Atamos todo hombre fuerte de culpa que esté influyendo en su vida en el nombre de Jesús y lo enviamos bajo los pies de Cristo. Y te damos gracias por la libertad que estás trayendo de toda culpa a su vida. Siga orando y buscando del Señor mientras el Señor ministra su vida a través de esta hermosa canción. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. No, voy a seguirte en pos de tu presencia. Oh Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Apreciados hermanos de la Iglesia Jesucristo es el Señor, como pastor, como ministro de esta congregación, quiero en este momento aprovechar el espacio, el tiempo para poder dar una orientación en cuanto a un tema que está muy latente hoy en estos tiempos, y es la vacuna. Escuchamos muchas voces diciéndonos del por qué debemos de vacunarnos y muchas voces también del por qué no debemos de vacunarnos. Haciendo un énfasis que vacunarnos en este tiempo no es obligatorio. Lo que sí quiero hacer énfasis es que
el momento en que recibimos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, nos lo vemos en el templo, la morada, la casa del Dios vivo y verdadero. Nuestro cuerpo le pertenece a Él. Y es de Él que debemos de recibir la indicación directa si debemos de vacunarnos o no. Quiero motivarle a que usted se acerque a la presencia de Dios. Y con un corazón sincero usted le pregunte. Yo estoy muy convencido que Él le va a responder y le va a dar la dirección que usted necesita tener en estos tiempos. Oro al Padre que traiga esa respuesta a su corazón, al corazón de aquel Hijo de Dios que se acerca a Él para pedir respuesta. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por su palabra y anhelamos de corazón que Él nos dé la fuerza para ponerla en práctica. Los anuncios para esta semana son que el día martes tendremos nuestra madrugada de clamor a las 5:30 de la mañana. Esta será vía Google Meet y el link se estará enviando 15 minutos antes. El día jueves y viernes tendremos nuestro tiempo de grupos pequeños por online. Debe pedirle el link a cada uno de los líderes de su grupo pequeño. El día sábado tendremos nuestra celebración juvenil a las 3 de la tarde vía Google Meet. Anime a su joven o su prejuvenil a asistir a este tiempo especial. Recordarles también que el sábado 19 de junio realizaremos el retiro espiritual, el cual será dirigido para hermanos de la comunidad de siervos y la iglesia. Inicia el viernes 18 de junio a las 6 con ayuno en cada una de sus casas y el sábado 19 nos reuniremos en el templo a las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, el sábado 26 de junio tendremos nuestra reunión de líderes y coordinadores de grupos pequeños y ministerio en el Colegio Luz y Libertad a las 3 de la tarde. El sábado 26 de junio tendremos nuestro tiempo de paternidad espiritual en el Templo del Sur para jóvenes y prejuveniles de la iglesia. Y el próximo domingo tendremos nuestra celebración presencial en el Templo del Sur a las 9 de la mañana y aquí en el Colegio Luz y Libertad a las 10. Además, también se estará transmitiendo por nuestros canales de YouTube y Facebook a las 10 de la mañana vía online. Queremos animarla a que usted esté orando por el pastor y su familia, por cada uno de los líderes y coordinadores de grupos pequeños y ministerio, y que también esté orando por cada uno de los hermanos y hermanas que conforman la comunidad de siervos. Además, que también esté orando para que el Señor provea de los suplementos necesarios para terminar la construcción del templo. Y que estemos orando todos juntos por ser una iglesia que viva en intimidad con Dios, por ser una iglesia que haga discípulos, por ser una iglesia que sirva al Señor con sus dones y sus talentos, y por ser una iglesia que edifique la familia. Damos gracias al Señor por este tiempo una vez más. Nos despedimos por ahora, pero anhelamos en el Señor que podamos vernos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte.